9:48, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, fotografía hoy de que el inversor piensa que esto va pasando, pero con claros síntomas de que esto va muy para largo. Tenemos por un lado Bank of America diciendo esta mañana que siempre que se ha subido de la inflación por encima del 5, la media en países desarrollados es de 10 años hasta volver al 2%, algo que los bancos centrales no nos están diciendo, nos están poniendo una fotografía muy diferente en estos momentos, ¿no? Sí, yo creo que lo que hay que entender es que el periodo deflacionista o con inflaciones tan bajas que hemos vivido durante las últimas 2 décadas responde a, entre otras cosas, a un factor de globalización enorme que se vivió, la deslocalización de la producción, el envío de esas fábricas a los sitios donde la mano de obra era más barata. Por ejemplo, lo hemos visto en países asiáticos y en China en concreto. Y eso se ha acabado, en mi opinión, ¿no? Estas crisis que hemos vivido desde el COVID y luego la invasión de Rusia en Ucrania, de alguna manera han marcado pues, unas fronteras, ¿no? Y ya vemos las decisiones tanto de gobiernos como de algunas empresas multinacionales de traerse la producción a zonas donde tengan la sensación de que va a ser más seguro, aunque sea más costoso. Por tanto, ese factor que presionaba la inflación de forma recurrente a la baja no va a existir o no de la manera que existía antes, y eso plantea, pues fuerte lo que tú dices, ¿no? La inflación no va a mantenerse en cotas del 10%, gracias a Dios, durante mucho tiempo, pero de ahí a que revierta otra vez, como mucha gente piensa, a lo que teníamos antes, probablemente no sea el escenario razonable. Nos podemos encontrar con inflaciones estructurales entre el 2 y el 4%, pues es algo que podría ocurrir, ¿no? Y en ese caso, olvídate de volver a tipos de interés al 0% como si fuese la normalidad, que era algo que hemos estado disfrutando durante prácticamente pues una década, con pequeñas excepciones, pero básicamente una década con dinero que no costaba nada. La clave quizá del día que nos ha llegado de esta noche americana está en la liquidez y la liquidez, o el efectivo, efectivo y efectivo, aquello que estaba penalizado, demonizado en la última década, se ha convertido en el refugio que la banca privada norteamericana le dice a sus principales clientes: fuera a efectivo. Pero esto tiene una consecuencia muy evidente en el mercado, ¿no? Vamos a ver, estamos viviendo probablemente el entorno más complejo de gestión para los gestores institucionales, ¿no? Porque hemos visto cómo durante década y media podías estar invertido en renta variable y en renta fija, es decir, en bolsa y en bonos, y ganabas dinero en todo, incluso materias primas. Es decir, había una sensación un poco de el oro funciona, los bonos funcionan, la bolsa funciona, inmobiliario funciona, y dices, ¿por qué? Digo, porque estás inundando de dinero el sistema, ¿no? Y entonces estás provocando que se correlacionen positivamente todos los activos. Ahora nos está tocando pagar las consecuencias de haber inundado de liquidez y haber hecho esta estupidez de la MMT o teoría monetaria moderna, que ni es una teoría, ni es moderna, ni es nada. Es un fracaso absoluto de creer que puedes imprimir dinero sin preocuparte de los efectos nocivos que va a generar ese incremento de la masa monetaria. Y hoy lo que estamos descubriendo es que de la misma manera que todos los activos se movían en paralelo hacia arriba, pues ahora se están moviendo hacia abajo. Llega la inflación y estamos descubriendo desplomes en la renta fija, desplomes en la renta variable. Todavía aguantan las commodities, pero si te fijas en los últimos meses las correcciones son muy severas ya, con lo cual habría que hablar de movimiento alcista en las commodities entrando en detalles, ¿no? No puedes hablar en su totalidad porque ha habido algunas que han caído muchísimo. Ahí tienes la madera, que era en 2021 un tema del que hablábamos por cómo afectaba la construcción en Estados Unidos, ya ha vuelto a los niveles pre-COVID, con lo cual te da una idea que ha habido movimientos extraordinariamente alcistas, pero que luego se han revertido en su totalidad. Al final dices, me quedo en cash porque es lo que menos pierde. Dices, estás perdiendo la capacidad adquisitiva al ritmo de la inflación. Dices, ya, pero es que lo otro pierdo, además de la capacidad adquisitiva, resulta que pierdo lo que baja el activo en el que invierto. Probablemente el único activo lo ha hecho fenomenal durante 2022 es el dólar, sobre todo si lo comparamos con otras monedas, ¿no? Esta es la única apreciación clara, da igual contra qué divisa lo mires, era una apuesta, digamos, muy certera. El resto de las cosas, pues complicadas. Lo que pasa es que estamos llegando a un punto donde yo, por ejemplo, creo que la renta fija a largo plazo en Estados Unidos es muy atractiva. Empiezas a hablar de cupones cercanos al 4%, con un emisor de alta calidad,
un dividend yield infinitamente mejor que el de la bolsa, y un entorno en el que si tú crees que va a haber recesión económica el año que viene, cosa que yo creo, pues te marca más o menos un techo natural a esa parte larga de la curva. Y dices, bueno, el corto puede llegar al 5%. Digo, sí, tal y como dice Powell, podrían llevar en 2023 las tasas de interés al 5%, pero partiendo de la idea de que la curva de tipos ya está invertida y probablemente se va a invertir más, tal vez el techo del 10 años está en torno al 4 y no mucho más. Es una inversión donde tienes un cupón muy atractivo, con una seguridad por parte del emisor altísima, y tal vez falta ver algo que ocurrirá de los próximos trimestres, que es la huida de la bolsa por parte del inversor estadounidense y refugiándose en otro activo, y no les va a quedar mucha más opción que comprar el bono. Por tanto, yo creo que va a ser tal vez una de las estrategias que mejor va a funcionar de ahora en adelante. Junto a ello, Pablo, China empieza a ser preocupante, ¿no? Banco Mundial dice esta madrugada ni el 3%, 2,8%. Y además se ve cada vez más cómo está interviniendo no solo en el real estate, sino en diferentes mercados internos en China para comprar a lo que ve que está empezando a pudrirse. El inversor debe empezar a preocuparse por efecto arrastre de una desaceleración tan agresiva como está teniendo ya China. Sí, yo creo que el mundo, aunque hablamos de no volver al mismo nivel de globalización que teníamos antes, el mundo queda impactado por todo lo que ocurre alrededor, ¿no? No podemos ver economías aisladas. Por tanto, cuando tú tienes la segunda economía del mundo, que lleva una desaceleración continua y constante, y hablamos del soft landing desde hace una eternidad, ¿no? El aterrizaje suave, dices ya un aterrizaje suave, pero es que nunca ha dejado de aterrizar. Nunca hemos visto que recuperase tasas de crecimiento como tenía años atrás. A día de hoy, la sensación que da es que el mercado inmobiliario está herido de muerte, y es una parte muy importante del PIB en términos directos, pero aún más importante, más de un 30% en términos indirectos. Tienes un riesgo de crédito en China enorme. Es verdad que está muy controlado y manipulado por el propio gobierno, pero los efectos, digamos, del colapso de Evergrande se han dejado notar de forma muy amplia en toda la economía china. Si tú crees que la segunda economía china, que es la mayor importadora de materia prima del mundo y que ayuda en buena parte al crecimiento de las economías emergentes, se está desinflando y va a seguir desinflándose y no cumpliendo con los objetivos, pese a los estímulos fiscales y monetarios que está volcando ya el gobierno chino desde hace meses, va a tener un efecto negativo en la economía estadounidense, en la economía europea, y no es precisamente que tengamos una situación buena. Es decir, lo que estamos pronosticando que va a pasar en Estados Unidos es que va a haber una recesión entre finales de este año y el año 2023, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados. No va a ser una recesión que dure probablemente 1 o 2 trimestres, sino que podría ser una recesión que dure un año entero. Es lo que muestra pues modelos estadísticos como la Reserva Federal de Atlanta, que habla de un año completo en recesión. Y evidentemente eso, pues combinado con la situación geopolítica en Europa, las nuevas elecciones y la victoria de Meloni en Italia, que puede plantear riesgos de si echan atrás el plan de Draghi, lo que está haciendo Reino Unido con el plan fiscal, que ya hemos visto cómo ha castigado a la libra y la falta de confianza y cómo se dispara el coste de financiación, posibles riesgos de crisis periféricas en Europa. No tenemos ni mucho menos noción de cómo va a evolucionar la guerra, porque es algo que va a depender mucho del lado político. El entorno con un coste de financiación cada vez más alto. Es que no hay muchos sitios donde buscar argumentos para tener esperanza, ¿no? Yo creo que hay que asumir que la situación es muy compleja, que lo de China es un problema adicional muy grande y que probablemente estamos entrando en una fase de mercado donde se va a estructurar un movimiento a la baja en las bolsas, y un movimiento de prima de riesgo cada vez más alto hasta que veamos un poco la luz. De momento no hay ningún atisbo de que eso esté cerca de ocurrir. Pues muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio, Pablo. Igualmente, que tengas buen día. Vamos a mirar también a qué tipos de crisis nos estamos enfrentando de la mano de Pablo Jimeno.